Hola, yo soy Estefanía Tiro Millán, estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología del grupo 5.2. Eh, Esta materia, Biología Molecular, es impartida por la doctora Noemí García Magallanes y el tema que les voy a hablar son las variaciones estructurales del ADN. Bueno, empezaremos. Empezaremos por las variaciones de la estructura ADN en general. Bueno, pues estas son unas ligeras variaciones en la longitud del paso de rosca o en la separación entre los pares de bases. Bueno, estos se deben a determinadas secuencias de bases nitrogenadas que impiden el mantenimiento exacto de las medidas apuntadas anteriormente. Bueno, pues estas variaciones ayudan a las enzimas a que procesen información genética a reconocer los cambios del mensaje. Las variantes en doble hebra A y Z. En las conformaciones del A y Z, el ADN estudiado se conoce como la conformación B o BADN. Pero existen otras dos conformaciones que responden a otras medidas de paso de rosca y de separación entre pares de bases nitrogenadas. Además, estas dos conformaciones aparecen cuando se someten a la célula a factores ambientales extremos. Las principales diferencias entre estos tres tipos del ADN se pueden ver en la tabla mostrada en el libro, pero aquí se los voy a resumir, donde nos dice que su sentido de giro de la hélice entre el A y Z, en el A es destrógiro, mientras que en el Z es levógiro. Además, en su forma y tamaño, en el A es la más ancha y corta, pero en el Z es la más estrecha y la más larga. Por otra parte, nos dice que el análisis de difracción de los rayos X por la resolución atómica, esta reveló la existencia de dos nuevas formas estructurales o conformidades de diferentes de la ADN. Bueno, como ya lo mencioné, en las que se mantenían características básicas de este. Bueno, pues la conformación A del ADN es más ancha y aplastada que la del B, como lo acabo de mencionar. Esta posee 11 pares de bases por cada vuelta de hélice y un paso de rosca de 28A. La conformación Z del ADN se desarrolla hacia la izquierda y no de forma regular, sino en zigzag. Esta posee 12 pares de bases por vuelta y un paso de rosca de 45A. Esta aparece en algunas células en condiciones naturales o algunos investigadores la han asociado en alguna función especial del fragmento del ADN que la representa. La forma A del ADN en comparación de la forma B. Bueno, estructuralmente el ADN es similar a la forma B. Es igualmente una doble hélice dextrógira con hebras complementarias y antiparalelas unidas por enlaces de hidrógeno. Sin embargo, difiere en sus dimensiones la hélice A, que es más ancha, más corta por un mismo número de nucleótidos y tiene mayor número de bases por vuelta. Como consecuencia, son menores las rotaciones por cada base y el paso de hélice. Además, las bases no se disponen casi perpendicularmente al eje de la hélice, sino directamente inclinadas y se actúan más separadas del eje de la hélice. Bueno, las diferencias recién que se logran observar en la estructura de las dobles hélices del A y el B vienen originadas en la última instancia por la diferente disposición de los pares bases, debido concretamente a una distinta conformación de la desoxirribosa. En el ADNA, el C3 sobresale del plano formado por los otros 4 carbonos que de la ribosa, mientras que el BADN es el C2, el que no es coplanar. Forma Z del ADN en comparación de la forma A y B.
Bueno, la existencia de la forma Z por primera vez de la observación mediante la difracción de rayos X, como se ha mencionado anteriormente, de una doble hélice de hexanucleótido del CG-SG-SG con características distintas a la forma BIA. Bueno, entre ellas, como muy significativa, su giro a izquierda o levogiro. Posteriormente se ha encontrado esta estructura en otros oligonucleótidos que, que son sintéticos con consecuencias de purinas y pirimidinas alternas. Bueno, en cuanto a sus dimensiones observadas, comparativamente con las otras conformaciones, se observa que la hélice Z es más estrecha, es la más larga y la que tiene mayor número de pares bases por vuelta. Variantes locales de la estructura secundaria del BDNA. Bueno, pues los estudios de la difracción de los rayos X en esta se reveló que la existencia de las variaciones en la conformación tienen determinadas secuencias del BDNA. Bueno, aunque dentro de este apartado también podría incluirse su superenrollamiento del ADN, pero se ha preferido describir el aspecto como una estructura de orden superior de los ácidos nucleótidos, dada su implicación a la organización del cromosoma. Bueno, además de sus variantes está la curvatura del doble hélice. Bueno, esta a pesar de que la regularidad del modelo de Watson y Crick existen pequeñas diferencias locales en la estructura del ADN, dependiendo de los nucleótidos integrantes. Bueno, ¿qué son los palíndromos? Este es denominado así a aquellas regiones del ADN cuya secuencia es la misma en ambas hebras. Son bastante comunes y tienen un significado especial por varias razones. Esto a que ser lugares de las enzimas de restricción actúan como centros reguladores de la expresión genética y dan lugar a estructuras secundarias peculiares tales en ADN y ARN. Gramaticalmente, un palíndromo es toda una palabra que hace referencia a una de igual izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En los palíndromos hay un centro de simetría, a la vez eje y plano de simetría, que es la otra central o la posición entre las dos veras centrales. Bueno, como se observa en esta imagen del palíndromo interrumpido, este es aquello en los cuales una pequeña secuencia separa las dos mitades del palíndromo y actúa. Por otro lado, al cumplirse tanto la simetría propia del palíndromo como complementariedad de las dos hebras, esta resulta a las secuencias de la misma hebra que quedan a ambos lados del centro de simetría, que son complementarias entre sí y se dice que por ello las consecuencias palindrómicas son autocomplementarias. Los ácidos nucleicos de hebra sencilla. Bueno, además de esto, una de las consecuencias estructurales del palíndromo es que en ocasiones se utilizan repeticiones de secuencia. Es totales de que si se leen en sentidos opuestos, las dos mitades tienen la misma secuencia. Además, en otro término relacionado es que en las repeticiones directas que se emplea cuando el ADN hay repetición leída siempre al mismo sentido. En ácidos nucleicos de la
hembra sencilla, la existencia de los palíndromos por ser secuencias autocomplementarias puede afectar de forma importante a la estructura secundaria, así como las hebras sencillas del ADN o el ARN. Estas pueden plegarse ocasionalmente sobre sí mismas para formar una estructura en la horquilla, pero si el centro de simetría no es puntual, su secuencia forma un bucle en el extremo de la horquilla. Bueno, pues la formación de las horquillas posee relevancia en la estructura tridimensional de algunos de ARN. Pero en el caso de hebras sencillas del ADN también pueden encontrarse horquillas, por ejemplo, en el ADN desnaturalizado. El ADN de la doble hebra. Bueno, en el caso de un ADN doble, las hebras del palíndromo pueden separarse y reasociarse de otra forma, generando estructuras de doble horquilla o cruciformes. Similarmente al caso anterior, los palíndromos interrumpidos forman cruciformes con dos bucles. Por último, el HDN de la triple hélice. Esta se trata de una estructura muy poco habitual que es formada por tres hebras. Una triple hélice que también es llamada triplets o tríplice. Esta se descubrió por primera vez en un ARN, aunque es en el ADN donde se encuentra con más frecuencia, se forman en regiones ricas en pirimidinas, en una hebra y rica en purinas, en la hebra complementaria. Bueno, esto se dice que en condiciones normales dichas secuencias se encuentran totalmente apareadas sin alteración y alguna en la doble hélice. Sin embargo, puede ocurrir que parte de la doble hélice se abra y la hebra rica en C y T se repliegue y se apare con la otra hebra, que es el AG. Bueno, pues mediante una nueva clase de enlaces de hidrógeno conocidos como enlaces de Hoosten, en una zona donde aún está en forma de doble hélice. Bueno, pues aparece así una triple hélice que es el CT, AG y CTN en dicho segmento del ADN. Bueno, la otra hebra sencilla es rica en A y G, que es desapareada y esta forma una especie de bucle. Gracias.